Los escucho. Profe, la 27. Tengo una duda. Ahí espero que llegue primero. Espérame. Veamos ahí. Ya, mire, ahí lo que pasa que la 1 la supe dar un contraejemplo, pero la 2 no supe porque no se me ocurrió, entonces ¿se me la podría explicar? Ya, vamos a ver. Estamos en la pregunta 27. Ya, a ver. Ojo que ahí la respuesta no es 2 por sí sola, es ambas juntas. Cuidado con eso, sí. Ya. Entonces, a ver, para los demás vamos a explicar la pregunta completa, ¿ya? A ver, dice, se puede, sabiendo que Q es un número entero, ¿ya? La expresión representa un número par positivo, sí, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Claramente con la primera información, ya, vamos a ver, por ejemplo, si Q es distinto de menos 3, por ejemplo, en ese caso Q podría tomar el valor 2. Si Q tomara el valor 2 y lo reemplazamos en nuestra expresión, aquí, nos quedaría 2 más 3 al cuadrado partido en 2, ahí nos va a quedar 5 al cuadrado partido en 2, y eso sería 25 medios. Y eso no sería un entero, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? No es entero, y por lo tanto, obviamente, no va a ser un número par, y por lo tanto no cae dentro de la condición que nos están dando, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que todos los números pares o impares están dentro de la categoría de los enteros. Si un número no es entero, entonces no es ni par ni impar, ¿ya? Entonces claramente esta información por sí sola no es suficiente, ¿ya? Vamos con la segunda. La segunda por sí sola, siempre ustedes tienen que estudiar una por sí sola y después dos por sí sola. ¿Qué pasa aquí? Vamos a decir que Q, porque aquí solamente me dice que Q es impar. ¿Qué pasa? Si Q vale, en este caso, menos 3, y yo reemplazo aquí el valor de Q por menos 3, ¿qué va a pasar ahí? Me va a quedar 0 al cuadrado partido en 2, y eso me va a dar 0. Y 0 es un número par, pero no es positivo, es neutro. Por lo tanto, esta información por sí sola no es suficiente. ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos a juntar 1 y 2. Vamos a ver si ambas juntas es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Si Q es un número, es impar, y además es un impar distinto de menos 3, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta expresión, Q más 3, que es la que tenemos aquí dentro del paréntesis, Q más 3 es par. ¿Por qué? Porque cualquier valor impar que no sea menos 3, claro, cualquier valor impar que usted ponga ahí, por ejemplo, 5 más 3 es 8, ¿cierto? Es par, ¿ya? Cualquier valor que a usted le dé a Q que sea impar, ¿ya? Va a ser un número par. Y además, ¿qué pasa? Vamos a elevar este Q más 3 al cuadrado. Cualquier número par elevado al cuadrado sigue siendo un número par, ¿ya? Y además es positivo porque, bueno, ahora esta expresión además las vamos a dividir por 2, ¿ya? Q más 3 al cuadrado es un número par. Este es un número par dividido por 2, y eso siempre va a ser un número de tipo, todo número par es divisible por 2, por lo tanto va a ser un número positivo. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo eleve al cuadrado, ¿ya? Que no sea 0, que no lo es, ¿ya? Va a ser un número positivo, y dividido por otro positivo va a ser positivo. Entonces yo estoy segura que ese resultado es positivo. Ahora, si ustedes piensan en cualquier valor de Q, porque hay alumnos que me dicen, profe, pero Q podría ser un número negativo. Sí, por ejemplo, Q podría ser, no sé, menos 1. Pero menos 1, si usted lo toma al cuadrado, o sea, si usted toma menos 1 más 3, le va a quedar 2, ¿cierto? Y 2 al cuadrado le va a quedar 4, y 4 partido en 2 le va a quedar 2. Ese es un número par positivo. Entonces, siempre bajo esas condiciones, cumpliéndose ambas, eso siempre va a ser un número par y positivo. ¿Se entiende? Claro. Eso es. Muchas gracias, profe. De nada. Ya, chiquillos. El profe la 24. Veamos, 24.
Ay, ¿por qué se me corre? Ya, ahí sí. ¿Qué pasa aquí? Esta pregunta tiene que ver con una factorización. Primero, fíjense que aquí tenemos una fracción algebraica y lo primero que tenemos que intentar es factorizar este binomio. Fíjense que ese binomio tiene q elevado a n y q elevado a 5n, entonces ahí tenemos potencias. Cuando nosotros trabajamos con potencias, yo les dije en la clase que siempre debieran intentar primero una factorización por factor común, y cuando es con potencias siempre se factoriza por el que tiene menor exponente. Entonces aquí en el numerador vamos a factorizar por q elevado a n. Vamos a abrir un paréntesis, ¿ya? Y después vamos a trabajar con el denominador. Entonces, ¿qué pasa? Para que me quede q elevado a n, aquí yo ¿qué tendría que poner ahí? 1, ¿cierto? Ahora, vamos a poner menos porque hay un signo negativo. Ahora, para que me quede q elevado a 5n, yo tendría que poner q elevado a ¿cuánto? ¿A 4n? A 4n, claro, porque ahí yo conservo, vamos a borrar sí para que se vea ordenadito. Ahí yo conservo la base, sumo los exponentes, entonces claramente me quedaría q elevado a 5n si yo multiplicara. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Eso que ustedes ven ahí adentro del paréntesis en el numerador, lo vamos a expresar así, para que se vea bien. Fíjese que ese 1 es lo mismo que decir 1 al cuadrado, y ese q elevado a 4n yo lo puedo expresar así, como q elevado a 2n al cuadrado. Voy a escribirlo mejor para que se vea más bonito. Ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Aquí adentro, al escribir eso de esta forma, nos queda una diferencia de cuadrados, y esa diferencia de cuadrados la vamos a factorizar como suma por su diferencia. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todo bien? Entonces, ahora vamos a simplificar ese binomio con ese binomio porque son exactamente iguales. Y ahí me va a quedar q elevado a n por 1 menos q elevado a 2n. ¿Sí? Ahora, si yo miro mis alternativas, no hay ninguna que esté así. Entonces vamos a multiplicar término a término, siempre con el afán de buscar la alternativa como, tal cual como está escrita. Entonces, q elevado a n por 1 me queda q elevado a n. Q elevado a n por q elevado a menos n me va a quedar q elevado a 3n. Ahí está. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ajá. Ya, chiquillos, en el orden que ustedes quieran, más dudas. Profe, la 28, por favor. Ya, veamos, la 28. Voy a borrar para que tomen un pantallazo ahí los que están tomando apuntes. Ya, 28. Ya, se me pasó esto. Ya. A ver. Dice, R y S son números enteros positivos. Sabiendo esa condición, me preguntan, ¿la expresión que tenemos aquí representa un número entero si se sabe qué? Ya. A ver, vamos bien. Para que una fracción sea un número entero, dame cualquier fracción, por ejemplo, si yo tengo 8 partido en 1, eso me da un entero. Si yo tengo 8 partido en 2, eso me da un entero. Pero, por ejemplo, 8 partido en 3 no me va a dar un entero. ¿Por qué? Porque el 3 no es divisor del numerador. Entonces, para que una fracción sea un entero, el denominador tiene que ser un divisor del numerador. En ese caso, nos van a dar resultados que son enteros. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dicen que en esta fracción r al cubo menos s es un entero, por mucho que el numerador sea un entero, yo no sé si el denominador es un divisor del numerador. Te voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, si R vale 2 y S vale 1, va a pasar que nos va a quedar 8 menos 1 partido en 2, y eso es 7 medios. Entonces, claramente eso no es un entero. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ok? Por lo tanto, esta información por sí sola no es suficiente. Ya vamos a poner ahí. No es suficiente. Ya. Vamos a la segunda. Ojo con lo que voy a hacer aquí. Fíjate que nos dan esta expresión. Ustedes tienen que saber que en las fracciones ustedes pueden separar, si ustedes tienen resta o suma en el numerador, pueden separar así. Es lo mismo porque esto es una resta de fracciones con el mismo denominador. Si ustedes restan, vuelven, conservan el denominador y restan los numeradores. Por lo tanto, esas expresiones son iguales, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasa? Aquí, como tenemos división de potencias de igual base, conservo la base, en este caso resto los exponentes, me va a quedar r elevado a 2, ¿cierto? Si r es un entero, r al cuadrado sigue siendo un entero, ¿ya? Ahora, a mí me están asegurando con esta información que ese partido en r es un entero. Ah, entonces me están asegurando que esto es un entero. Ah, entonces aquí yo tengo un entero elevado al cuadrado menos otro entero, cualquiera sea, el que tú quieras darle el valor. Entonces, claramente, un entero al cuadrado, un entero, menos otro entero, siempre ese resultado va a ser un entero. ¿Se entiende? Por lo tanto, con esa información, por sí sola, claramente es siempre suficiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Gracias. Chiquillos, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran, dudas. La 22, profe. 22. Miren un poquitito. Está medio pegado. Ya, entonces, 22. Ay, ¿por qué no va hacia atrás, chiquillo? Ahí sí. Aquí sí. Ya. Entonces, ponen atención aquí. Aquí tenemos potencias. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando con potencias? Yo les decía, cualquier fracción algebraica donde tengan potencias, cuidado. Si las potencias tienen igual base, igual exponente, entonces van a poder restar. Pero en este caso no ocurre eso, porque son potencias que tienen distintos exponentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La vamos a escribir un poquito más grande acá. Aquí yo no puedo restar porque en el numerador las potencias no son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Entonces, es importante factorizar siempre por el que tiene menor exponente. Aquí el que tiene menor exponente es 3 elevado a t. Abrimos un paréntesis. Para que nos quede 3 elevado a t, aquí, al multiplicar, yo tengo que poner 1, ¿cierto? Ahora, para que me quede 3 elevado a t más 1, ¿qué tendría yo que poner aquí, chiquillos? 3 elevado a ¿cuánto? ¿Qué exponente tengo que poner ahí, chiquillos, arriba del 3? Para que al multiplicar se conserve la base y se sumen los exponentes y me quede t más 1. 1. 1, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjate que acá claramente tenemos 1 menos 3 que me va a dar menos 2. Y acá tenemos división de potencias con la misma base. Entonces, cuando yo tengo división de potencias con la misma base, conservo la base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se restan, ¿cierto? Y 1 menos 3 es menos 2. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe.
ingresamos el signo, ahí nos va a quedar t menos t más 1. Y aquí se nos anulan las t y me va a quedar 3 elevado a 1 por menos 2. Y eso me va a quedar menos 6. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado de eso es un entero negativo. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, acordarse cuando uno trabaja con potencia, y esto, ojo que esto va a salir en la prueba, ¿eh? Esto de factorización de potencia, siempre acuérdense factorizar por el que tiene menor exponente, ¿ya? ¿Más dudas? Profe, una pregunta, ¿también es conveniente factorizar por el denominador para cancelarlo? También podría ser una factorización por el denominador, sí, podría ser, no hay problema. Ya, chiquillos. ¿Qué más? En el orden que ustedes quieran. 29, profe. 29. Recuerden que siempre los ejercicios tienen hartos caminos, no hay una sola forma de resolver, eso es siempre importante recordar. 29. A ver, dice. Si hay esos números enteros. ¿Quién me pregunta la 29? ¿Cuál es tu nombre? Soy yo, profe. Nil. Es que no, veo muy chiquitito el nombre, me cuesta verlo ya. Ay. Ya, Nil, ponme atención. A ver, aquí me dicen que A y B son enteros positivos. Dice, la expresión representa un número natural si se sabe que... Ya, a ver. ¿Cuántos son números enteros positivos? Estamos hablando de que A y B son números que pueden ir desde 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Esos son los enteros positivos. Acordarse que los enteros positivos es lo mismo que hablar de los naturales, ¿ya? Son muy importantes. Entonces, me dice, esta expresión que usted ve ahí representa un número natural si se sabe que... Ya, resulta que ahí tenemos una suma de fracciones algebraicas. Si tú sumas, vamos a usar la fórmula porque son dos fracciones. Entonces vamos a sumar, vamos a multiplicar los denominadores y luego cruzado. Entonces nos va a quedar a cuadrado y luego b por b, b cuadrado. ¿Vamos bien ahí, Nil? Sí, perfecto. Nil, entonces, ¿qué pasa? Me están preguntando si esta expresión, que es la misma que tenemos acá, porque son iguales esas expresiones, me preguntan si es un natural, si se sabe que a cuadrado más b cuadrado es un múltiplo de ab. Claro, siempre que tú tengas que el numerador es un múltiplo del denominador, ¿ya? Vamos a poder decir que ese es un natural. Por ejemplo, si yo en el numerador tuviera 8 y en el denominador tuviera 2, como 8 es un múltiplo del 2, entonces eso va a ser siempre un número natural. ¿Se entiende? Sí. También podrían decirte que AB es un divisor de A cuadrado, B cuadrado. Lo mismo, si el denominador es un divisor del numerador, también va a ser en este caso un número natural, ¿ya? Porque estamos trabajando con enteros positivos, ¿sí? Por lo tanto, esta información es suficiente por sí sola, ¿ya? Ahora vamos a analizar la segunda información por sí sola. Fíjate que la segunda información te dice que A menos B es igual a 0. Si tú despejas ahí, tú puedes llegar a concluir que A es igual a B. Entonces, si tú tienes que A es igual a B en esta expresión algebraica que te están dando, en estas fracciones algebraicas, ¿qué ocurre? Si tú reemplazas el A por B, por ejemplo, en vez de poner A, vamos a poner B, ¿qué va a pasar? B partido en B, ¿cuánto es, Nil? 1. 1. Y B partido en B es 1. Entonces, claramente, eso también te va a dar un número natural. Por lo tanto, esa información es suficiente. O sea, la respuesta aquí es cada una por sí sola. Muchas gracias, profe. Ajá. Chiquillos, en el orden que ustedes quieran, ¿hay más dudas de la guía de fracciones algebraicas? ¿Algún otro ejercicio que quieran corregir? Profe, la que está abajito, por favor, la 30. Ya, déjame borrar. Entonces, la 30. Veamos. Que se mueva esto. Ya, ¿qué tenemos aquí?
Jolín. Me preguntan si se puede calcular el valor numérico de esta expresión. Ya, a ver. La primera información que me están dando, me están diciendo que A es igual a 3 menos B. Yo puedo despejar ahí y puedo decir que el B que está restando al otro lado de la igualdad suma, entonces yo puedo asegurar que la primera información me está diciendo que A más B vale 3, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a trabajar ahora con esta expresión que me están dando y vamos a ver si esa información que me están dando sirve para calcular el valor numérico de esta fracción algebraica. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es factorizar por menos 4. ¿Sí? Y aquí, fíjate, voy a factorizar en el denominador por menos 1 para que nos quede B más A dentro del paréntesis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En esta resta que tú ves aquí, claramente se te repite el A más B. Entonces, tú vas a factorizar ahí por A más B. Entonces, factor común A más B. Y para que te quede A más B al cuadrado, aquí tú pones A más B. Y para que te quede menos 4A más B, tú pones menos 4. Y abajo lo dejamos tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Al hacer esa factorización, tú puedes simplificar los A más B. Y ahí te va a quedar A más B menos 4 partido en menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te dicen que A más B vale 3, tú vas a poder calcular el valor de esa expresión. Por lo tanto, claramente esta información por sí sola es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, no es necesario calcularlo porque acuérdate que aquí no, el resultado no es lo que interesa, es si la información es suficiente simplemente para determinar el valor. ¿Ya? Ahora, vamos con la segunda información. La segunda información dice que A menos B al cuadrado es 25. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo dos posibles opciones, que A menos B sea igual a 5 o que A menos B sea igual a menos 5. Pero ¿qué ocurre? Para poder determinar yo el valor de esta expresión, yo necesito la suma, yo necesito el valor de A más B, no necesito el valor de A menos B. Por lo tanto, claramente con esta información no es suficiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, por eso es una por sí sola. Ya, profe, gracias. Ok. Ya, chiquillos, ¿algo más? ¿Alguna duda que quede por ahí de fracciones algebraicas? Profe, la 17, porfa. Veamos. Nos devolvemos. Déjenme borrar los monos que si no se quedan ahí pegados. 17. Ya. Aquí tenemos una división entre fracciones algebraicas. Acuérdate que la clase anterior cuando trabajamos le decía, cualquier operación matemática que usted vaya a hacer con fracciones algebraicas requiere de que usted primero factorice, simplifique y después hace la suma, la resta, la multiplicación o la división, ¿ya? Entonces, vamos a partir aquí. Lo primero que vamos a hacer es factorizar. ¿Quién me hablaba aquí? ¿Quién me hacía la pregunta? Yo. Pedro, ya. Entonces, Pedro, fíjate aquí, ¿por cuánto podemos factorizar ahí en el numerador? Por 2. Por 2, muy bien. Y nos va a quedar eso. Abajo, como es un monomio, lo vamos a dejar tal cual, ¿cierto? Ya. Ahora, después vamos a hacer la división. Este es un trinomio. Ese trinomio que tú tienes ahí es un trinomio, ¿qué caso lo harías tú? ¿Caso 1, 2 o 3? Caso 2. Caso 2 porque ese coeficiente es 1, muy bien. Entonces, vamos a factorizar y vamos a poner A y vamos a buscar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den menos 5. Vamos a probar con el 3 y con el 2, ¿cierto? Y para que la suma me quede menos 5 voy a poner los dos negativos, ¿cierto? Y ahí vamos a poner 6A.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, ahora como no podemos aquí, bueno, igual podríamos simplificar ahí. Primero vamos a transformar la división en una multiplicación. Entonces, siempre primero vamos a transformar la división ahí en una multiplicación. Entonces, damos vuelta aquí la segunda fracción. Y ahora vamos a simplificar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a simplificar el 3 con el 6, que cabe 2 veces, ¿cierto? Y vamos a tener ahí, además que podemos simplificar el A-3 con el A-3, ¿cierto? También podemos simplificar, ojo aquí, voy a usar otro color para que se vea bien, podemos simplificar este A con el cuadrado y este B con el cuadrado, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 por 2, aquí es 4. Fíjate que ya simplifiqué todo lo demás. Acá abajo me va a quedar A por B, ¿ya? ¿Sí? Espérense un poquitito. Y hay un B que se me quedó. Ah, porque este B no estaba al cuadrado. Y yo lo puse ahí al cuadrado. Por eso, déjame borrar. Este B no estaba al cuadrado, entonces se simplifica el tiro con el que está aquí. Entonces ese B se elimina. Eso es. Ahí sí. Vamos a poner más juntito. Ahí sí. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Y ahora si tú miras tus alternativas, el resultado no está así, entonces vas a multiplicar término a término. Eso es. Ay, Sí, chiquillos, más dudas en el orden que ustedes quieran. ¿se explico la 30? No recuerdo. Sí, recién expliqué la 30. Sí. Profe, la 7, por favor. La 7. Vamos. Ya. A ver, aquí tenemos una resta de fracciones algebraicas, ¿ya? Aquí acuérdense que tienen varias formas. Pueden sacar mínimo común múltiplo, utilizar la fórmula. Yo aquí multiplico los denominadores porque son dos fracciones. Multiplico los denominadores, me va a quedar x, y después multiplico cruzado, ¿ya? Entonces, cuando uno hace esa resta de fracciones, ese sería el resultado. Y si uno mira las alternativas, uno mira y no está exactamente igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, tenemos que hacer un pequeño cambio, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para ajustar el resultado a la alternativa? En el fondo, vamos a factorizar por menos 1, porque esa es una factorización que siempre podemos hacer y que en el fondo lo que va a hacer es cambiar los signos de la expresión. Por ejemplo, aquí el y cuadrado me va a quedar menos y cuadrado. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos y cuadrado me va a quedar y cuadrado. Y aquí me va a quedar más x cuadrado. ¿Por qué? Porque menos 1 por más x cuadrado me va a quedar menos x cuadrado, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que yo acabo de hacer ahí, ¿ya?, es poner un signo negativo delante, que es lo mismo que poner un menos 1 en realidad. Y esto es lo mismo que escribir x cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? Ahora, es importante que el signo negativo en una fracción algebraica puede ir en el numerador, puede ir en el denominador o puede ir al lado de la raya de fracción. Si ustedes miran las alternativas, el signo negativo aquí se lo pusieron al ladito de la raya de fracción. Por eso la alternativa correcta ahí es la E. ¿Se entendió? Ya, sí, profe, lo que pasa es que me equivoqué al principio, por eso no me daba, porque en vez de y cuadrado menos x cuadrado, que es lo primero que hicimos, puse 2y menos 2x. Por eso nunca me dio el resultado porque no es complicado. Claro. Ya, entonces, ojo, cuando tú multiplicas y por y, eso es y cuadrado. Cuando tú dices y más y, eso es 2y. Ya, profe, ¿Ok? gracias. Ok. Ya, chiquillos, ¿qué más?
¿Algún otro ejercicio que quieran corregir conmigo? ¿Estamos bien entonces? Ya. Ya, chiquillos. Entonces, acuérdense que con lo que ya hemos visto, ustedes pueden responder el control. Ustedes pueden descargar el control desde ya y resolverlo desde ya. Lo único que les pido es que sean honestos con el tiempo. 80 minutos. Si ustedes pueden imprimir el control, 80 minutos. Si lo van a estar mirando desde una pantalla, tómense unos 15 o 20 minutitos más, porque eso obviamente que quita más tiempo, ¿ya? Entonces es importante 80 minutos hasta 10 minutos, no más que eso, ¿ya? Si ustedes van a trabajar mirando una pantalla o mirando el celular, ¿ya? Porque eso siempre es más lento. Y usted anota sus alternativas y después abre la hoja de respuesta que yo voy a habilitar el lunes. Acuérdense, el lunes, del lunes al domingo va a estar habilitada la hoja de respuesta para que nadie me diga, profe, es que justo ese día se me cayó el internet, no tuve internet, se me cortó la luz y todos los problemas que puedan tener, ¿ya? Entonces, una semana va a estar el control habilitado, más bien dicho la hoja de respuesta, porque el control ya está. Entonces usted marca su alternativa, ¿ya? Y luego el puntaje no va a aparecer al tiro, va a aparecer cuando yo cierre la hoja de respuesta, que va a ser el día domingo en la noche, ¿ya? Entonces, háganlo, no lo vayan a hacer a última hora, que me diga, profe, justo me cerró la hoja de respuesta. Yo voy a cerrar la hoja de respuesta como por ahí, como a las 9 de la noche, ¿ya? Entonces no quiero a nadie, ¿ya? Haciendo el control a última hora, ¿ya? Entonces, acuérdense, próxima semana, desde el lunes 17 hasta el domingo 23, va a estar habilitada la hoja de respuesta, ¿ya? Eso es. Y ahora vamos a seguir con otra materia que no entra en el control, ¿ya? Pero que de algún modo, ya de todas maneras ya hemos estado trabajando, que son ecuaciones de primer grado. Entonces, comparto pantalla para que trabajemos con ecuaciones de primer grado. Entonces, dejé cerrada la hoja, el archivo. Ecuaciones de primer grado es un tema que ustedes empiezan a ver como en quinto, sexto básico, un tema bien sencillo, pero como es parte importante de la resolución de lo que viene después, que son problemas de planteamiento. Entonces, las ecuaciones, de hecho, ya hemos resuelto muchas ecuaciones en muchas de las guías, pero ahora lo vamos a ver de manera formal, ¿ya? Acuérdense que después viene el problema de planteamiento y la guía de problema de planteamiento son puros planteamientos de ecuaciones, ¿ya? Así que es súper importante que manejen bien el concepto de ecuación de primer grado, porque después también vamos a ver ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, una ecuación de primer grado tiene esa forma general, ax más b igual a 0, donde se supone que a y b son números reales, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de una ecuación de primer grado, el grado está dado por el exponente de la x. Aquí el exponente de x es 1. Cuando el exponente de la x sea 2, vamos a hablar de una ecuación de segundo grado. Ahora, para que podamos resolver esta ecuación, la condición más básica para encontrar la solución es que el a sea distinto de 0. Porque si en una ecuación de primer grado ustedes tienen que este coeficiente es 0, por ejemplo, si yo tengo 0 por x más 5 igual a 0, ahí vamos a tener un problema, porque 0 por x me va a quedar 0, y 0 más 5 no es 0, tenemos una contradicción ahí. Entonces, lo más importante es que el coeficiente a no sea 0, ¿ya? Entonces, es importante que siempre a y b son reales, pero para que esta ecuación tenga solución, el a distinto de 0. Bueno, de ahí vamos a ver ecuaciones sin solución y ecuaciones con infinitas soluciones, que también pasan, ¿ya? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de ecuación de primer grado. Fíjense que siempre el exponente de la incógnita x es 1, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de solución o conjunto solución o raíz de una ecuación, es lo mismo. Es decir, cuando yo tengo una ecuación de segundo grado y despejo la incógnita x, a eso nosotros le vamos a llamar solución, conjunto solución o raíz. Por ejemplo, en esta ecuación x más 2 igual a 7, la solución es 5, claro, porque 5 más 2 me da 7. Cuando hablamos de una ecuación de primer grado, la solución es única, ¿ya? En este caso.
Después vamos a hablar de ecuaciones que tienen infinitas soluciones, pero eso lo vamos a analizar al final, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de ecuación de segundo grado, fíjese, aquí el x está elevado a 2. X cuadrado menos 9 igual a 0 es una ecuación de segundo grado que tiene dos soluciones, claro, porque hay dos números que satisfacen esa igualdad, tanto el 3 como el menos 3. Si yo lo reemplazo por el x, al restarle 9, el resultado va a ser 0. Por lo tanto, siempre la solución, es muy importante, la solución tiene que satisfacer. Entonces, cuando ustedes les den la solución de una ecuación, siempre tienen que tener la idea de que esa solución o raíz la pueden reemplazar en la ecuación. Eso es muy importante, ¿ya? Ahora, cuando uno trabaja resolviendo ecuación de primer grado, lo que se enfoca uno es en despejar la x. Habitualmente ustedes resuelven de una manera muy mecánica. Y si bien es válido resolver de esa manera, es importante que entiendan cuál es el proceso real. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ponga atención. Cuando ustedes resuelven una ecuación como esta, ustedes se enfocan en agrupar lo que tiene x a un lado y lo que tiene x al otro. Entonces ustedes dicen, a ver, este x que está restando, si está restando pasa sumando al otro lado. Y el 14 que está sumando al otro lado pasa restando. Eso en realidad no es correcto, ¿ya? Pero digamos a ver por qué es lo que realmente ocurre, ¿ya? Ahora, ¿sirve para resolver la ecuación? Sí, sirve, ¿ya? Pero no es correcto porque en realidad los números no tienen patitas, no pasan de un lado para otro cambiándose el signo, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, 2 menos 14, que son términos semejantes, me queda ahí menos 12, y 3x más x me queda 4x. Lo siguiente que hacen los alumnos habitualmente es decir, mire, el 4 que está multiplicando, como está multiplicando, pasa dividiendo. Es verdad, sirve, pero en realidad el número no pasa, porque el número no tiene la capacidad de moverse por sí solo, ¿ya? Y ahí usted hace la división y nos va a quedar que x es menos 3. Importante, a eso le llamamos solución o raíz de la ecuación y siempre pueden reemplazarlo. Si ustedes reemplazan aquí el menos 3 y aquí el menos 3, esa expresión va a ser exactamente igual a esa en su valor. Entonces es importante que siempre la solución satisface la ecuación. ¿Y qué significa que satisface la ecuación? Que usted lo puede reemplazar en la ecuación. Que no se les olvide eso, ¿ya? Ahora, si bien lo que yo acabo de resolver ahí está correcto, la interpretación es la que me cuesta un poquito asimilar, porque en realidad los números no pasan de un lado para otro. Este es el proceso real y quiero que pongan atención. Cuando uno tiene una ecuación de primer grado, esto es como una balanza en perfecto equilibrio, por eso es una igualdad. Lo que hay a un lado es exactamente igual al otro, ¿ya? Entonces, lo que pasa a un lado a un término le tiene que pasar al otro, ¿ya? Para que se mantenga la igualdad. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero mover este x que está negativo, no es que yo lo pase para el otro lado y lo pase sumando. No, eso no es correcto. Lo que uno ocurre, porque ahí se me desnivelaría la balanza. Lo que ocurre en realidad es que menos x tiene un opuesto, que es x. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar el opuesto de x a ambos lados de la igualdad. Y si yo hago ese proceso a ambos lados, es decir, sumar el opuesto de menos x, aquí se me anula. Y me va a quedar 2, y aquí voy a sumar 3x con x, que son términos semejantes, y me va a quedar eso. Y ahora, tengo todavía mi balanza en perfecto equilibrio. Porque tengo varios equipos, tengo muchos equipos, tengo como 5 o 6 equipos. ¿Y tiene internet? Sí, ahora me llegó internet, sí. ¿Puede usarlo? Mira, mi celular con 4G, tengo conexión todo, pero... ¿Tiene internet o no? No tengo internet. No tiene internet, se cortó todo, no tenía internet lento, pero ahora no tiene nada. No, pero ya volvió internet, entonces Hay que conectarse de nuevo. hay que conectar el nuevo. Conectar el nuevo. Porque todo aquí la tasa está
está cansado con de DTL, está usando todo con 4G, con el celular. ¿Por qué? Porque lo internet acá muy lento, muy lento. Y está estudiando con la clase de preuniversitario, todo no está ocupando el internet acá, está usando 4G nada más. Porque aquí internet, como te digo, muy malo. Bueno, pero yo trabajé directamente para darle solución a ese inconveniente, para que usted pueda conectarse sin problema. Ya. Pero ahora usted entonces tiene problemas, ¿no? Según usted ya viendo esto acá. Sí, señor, ya está 100% operativo. Ya puede acceder a la red nuevamente. Ya, listo. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ya. Bueno, gracias, ya. Con todo gusto, señor Young. ¿Algo más que pueda ayudar? Eso nada más, ya, listo. Gracias, hasta luego. Bueno, señor Young, que tenga un feliz día. 你们做一个怎么停手呀？好吗？你们怎么这个我要么是个蒙古个，我一个连接了，我一个全部都他妈的都哦，这个做下呢個 WiFi 一個連接唔到哦。我打電話投訴啊！你投訴係嘅，你遲啲投訴嚟，我而家投訴個蒙古嚟，我推緊我而家連接唔到啊！我而家連一個冇都連接唔到，一個冇都連接到我而家。阿媽個都連接唔到，唔知點解突然間連接唔到。我而家全部抹啲咧，我而家抹啲咧，全部都冇咗啦，我而家。我借 WiFi。좀 더 고대에 되는 거 같아요. 고대 중요해야 되는 거 왜? 아! La igualdad, ¿cierto? Ahora, también podemos decir que ambas ecuaciones tienen el mismo conjunto de soluciones. Si ustedes despejan aquí y dividen por 5, acuérdense que el 5 no pasa dividiendo, la solución de esta ecuación es 1. Y esta ecuación también, porque si ustedes reemplazan 5 por 1 y le suman 1, el resultado es 6. Entonces, toda ecuación ya donde ustedes apliquen, ya sea los opuestos y los recíprocos, van a generar una ecuación equivalente, o aquella que tenga el mismo conjunto de solución. Aunque se vea muy distinta, por ejemplo, esta ecuación también tiene el mismo conjunto de solución, porque si ustedes reemplazan aquí el x por 1, claramente satisface. Entonces, todas las ecuaciones que tienen el mismo conjunto de solución son equivalentes, o también son equivalentes a aquellas que resultan de aplicar los opuestos y los recíprocos a ambos lados de la igualdad, ¿ya?
Entonces, si les preguntan si una ecuación es equivalente a otra, ya saben, pueden buscar aquella que tenga el mismo conjunto solución o aquella donde se le aplicaron los opuestos y los recíprocos y quedan ahí iguales, ¿ya? Ahora, fíjense, dice la ecuación 3x menos 6 igual a 0 es equivalente a esta ecuación, entonces el valor de t menos p. Si a mí me están diciendo que estas ecuaciones son equivalentes, es porque tienen el mismo conjunto solución. Y una cosa muy importante, la solución siempre satisface la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? De esta ecuación, 3x menos 6 igual a 0, vamos a despejar. Vamos a encontrar la solución. Acuérdense que no es que el 6 pase sumando a, yo estoy sumando 6 a ambos lados. Lo que pasa es que no lo escribo para que no sea tedioso, ¿ya? Pero en realidad yo sumo 6 a ambos lados de la igualdad. Y no es que el 3 pase dividiendo, es que yo divido por 3 o multiplico por 1/3 a ambos lados. Dividir por 3 o multiplicar por 1/3 a ambos lados es lo mismo, ¿ok? Y ahí me va a quedar que x es igual a 2. Ahora, como la solución de esta ecuación es 2 y es equivalente con esta ecuación, la solución de esta ecuación también es 2. Entonces, donde dice x, yo voy a poner 2. Porque la solución siempre satisface la ecuación, ¿ya? Y vamos a despejar. Ahora, cuidado, a mí me están preguntando por t menos p. Entonces, yo me preocupo de despejar lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a restar P. Ustedes dicen, el P que está sumando al otro lado va a estar restando. Mentira, ¿ya? Acuérdense que usted va a restar P a ambos lados. Y aquí P menos P me va a quedar 0, ¿ya? Ahora, como yo estoy buscando P menos P, voy a despejar eso. O sea, voy a dejar solito P menos P a un lado. Y este 2, ¿usted qué dice? El 2 que está sumando pasa restando. Acuérdense que eso es mentira. En realidad lo que voy a hacer es restar 2 a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, P menos P es equivalente a menos 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Seguimos. Acuérdense, las ecuaciones equivalentes tienen la misma solución y siempre la solución se puede reemplazar en la ecuación porque satisface la igualdad, ¿ya? Ahora, además de las ecuaciones normales, vamos a trabajar con las ecuaciones con coeficientes literales, que bueno, es lo mismo, lo único que ahora van a aparecer más letras, además de la incógnita, ¿ya? Entonces, ustedes se tienen que concentrar en despejar lo que les están preguntando, porque muchas veces se confunden con las otras letras, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan por el valor de x, vamos a despejar x. Ahora, primero vamos a multiplicar aquí término a término. Acuérdense que cuando hay un signo negativo delante del paréntesis cambian todos los signos, ¿ya? Entonces, al multiplicar, al ingresar el signo y luego multiplicar por 6, fíjese, voy a reducir términos semejantes, ¿ya? Aquí, a este lado, podemos reducir las x y las a, ¿cierto? Entonces, 9x menos x me queda ahí 8x y 3a más a me queda 4a. Una vez que ya hice reducción de términos semejantes, ahora agrupo lo que me piden despejar. Fíjense que me preguntan por x, entonces agrupo todo lo que tiene x a un lado, lo que no tiene x al otro. Acuérdense que no es que el 6x pase restando, ya, es que yo estoy restando 6x a ambos lados de la igualdad. Y lo mismo pasa aquí, no es que el 4a pase restando, es que yo estoy restando 4a a ambos lados o sumando el opuesto de 4a, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, hacemos reducción de términos semejantes, ahí nos quedan 2x y aquí nos queda 2a. Dividimos entonces por 2 o multiplicamos por 1/2, no es que el 2 que esté multiplicando pase dividiendo, ¿cierto? Y ahí quedamos con que la solución es x igual a a. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Ojo, aquí dice, ¿qué expresión se debe restar de p más 3 para obtener 5p menos 100? Entonces, se supone que vamos a tomar la expresión p más 3 y le vamos a restar una expresión. Esa expresión yo no la conozco, ¿ya? Pero se supone que al obtener, significa que obtener tiene que ser igual. Entonces, el obtener lo podemos traducir como es igual a 5p menos 100. Ahora, esa expresión que yo puse ahí como un signo de interrogación, tiene que ponerle una letra. A ver, lo primero, cuando uno tiene que buscar una incógnita, no le puede poner la misma incógnita de la que ya estamos trabajando. Por ejemplo, aquí hay una letra P.
no le voy a poner P aquí, tengo que usar otra letra, voy a usar X, voy a usar Y, voy a usar Z, pero no P, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que si a ustedes les preguntan qué expresión se debe de restar, de sumar, de multiplicar, de dividir, eso es una incógnita que usted tiene que poner ahí, ¿ya? En este caso, ¿qué expresión vamos a restar? X, y yo quiero despejar ese X, ¿ok? Entonces, como vamos a despejar X, porque así le llamé yo a mi incógnita, vamos a agrupar todo lo que tiene X a un lado, lo que no tiene X al otro, ¿ya? Ahora, este X está negativo, ustedes dicen, el X que está restando, al otro lado pasa sumando, pero acuérdense que no es verdad. Ahí yo voy a sumar X a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Lo mismo acá, el 5P no es que pase restando, yo voy a restar 5P a ambos lados y voy a sumar 7 a ambos lados. Entonces va a aparecer que el 5P pasó restando y el 7 pasó sumando, pero no es así, ¿ya? Acuérdense que estamos usando los opuestos en estos casos, ¿ya? Ojo, siempre que usted busque la incógnita siempre trate de que le quede positiva a un lado de la igualdad. Por un tema práctico, ¿ya? Siempre la expresión se busca en términos positivos. Y ahora hacemos reducción de términos semejantes, ¿ya? P menos 5P me queda menos 4P y 3 más 7 ahí me va a quedar 10. Entonces, esa es la expresión que yo ando buscando. O sea, a P más 3, si yo le resto esa expresión, me va a quedar 5P menos 7. ¿Se entiende? Seguimos. Ya, ojo que el que viene es un poquito más abstracto, ¿eh? Dice, si P y Q son números positivos en la ecuación en T, ojo que ahora la incógnita es T, no es X, ¿ya? Dice, T más P por Q, entonces es igual a P por R, ya. Esa es mi ecuación. Y me dicen, entonces T es negativo si se cumple ¿qué? Vamos a despejar T. Entonces, este P por Q que ustedes dicen está sumando, dicen pasa restando. No, puede decir que yo voy a restar PQ a ambos lados de la igualdad. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa aquí? Voy a factorizar por P. Fíjense que en este binomio se me repite P. Ya. Ojo, que dicen que P y Q son números positivos. Entonces si P es positivo, para que este resultado, para que el valor de T sea negativo, esto de aquí, R menos Q, ¿cómo debiera ser en cuanto al signo, chiquillos? Negativo. Negativo. Entonces lo que me está diciendo esto es que R menos Q tiene que ser menor que 0, porque menor que 0 significa negativo. Entonces si nosotros despejamos aquí, el Q que está restando, te dicen pasa al otro lado sumando, no, acuérdense que yo voy a sumar Q ahora a ambos lados, pero de esta desigualdad, ¿ya? Entonces ahí me queda que para que T sea un resultado negativo, ¿ya? Entonces R tiene que ser un número menor que Q, y ahí podemos asegurar que T va a ser negativo. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos. Aquí tenemos ecuación de primer grado, pero ojo que con coeficientes literales. Hay otras letras además de X, también está el A. Entonces, vamos a despejar X. Eso significa que yo voy a agrupar todo lo que tiene X a un lado de la igualdad, ya usando los opuestos en este caso. Fíjense, el 4X, yo resté 4X a ambos lados de la igualdad y sumé a ambos lados de la igualdad. No es que la A que está restando pasa sumando y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos a factorizar aquí. ¿Por qué? Porque aquí no podemos restar porque estos términos no son semejantes. Y como yo necesito despejar la X, vamos a factorizar por X. Entonces, ahora, acuérdense de lo siguiente. Este numerito que está aquí, el A cuadrado menos 4, o este binomio que está multiplicando la X, ustedes están acostumbrados a decir, si está multiplicando, pasa dividiendo, pero no es así. Lo que yo voy a hacer es dividir todo por A cuadrado menos 4. Eso es lo que voy a hacer. Y aquí se va a simplificar. Entonces, pareciera que lo que estaba multiplicando al otro lado pasa dividiendo, pero acuérdense que lo que voy a hacer ahí es dividir todo por A cuadrado menos 4. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? Fíjese. Esto ya lo hemos visto, esto es una diferencia de cuadrados. Esto que usted ve aquí, A cuadrado menos 4, es lo mismo que decir A cuadrado menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, eso se factoriza como una suma por su
diferencia. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan cuando simplificábamos fracciones algebraicas y yo les decía, chiquillos, acuérdense que si ustedes van a simplificar, eso es siempre y cuando que el denominador no sea 0. Entonces, yo puedo simplificar aquí, pero sí tengo que advertir que el resultado va a ser 1 partido por a más 2, siempre y cuando que a no sea ni menos 2, ni sea 2. Porque si a fuera 2 o menos 2, ese denominador sería 0, y ahí yo no podría simplificar. Acuérdense que uno no puede simplificar 0 partido en 0 porque no está definido, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan que simplificar una fracción algebraica, tienen que advertir que el denominador de la fracción no puede ser 0. Entonces yo tengo que decir, eso tiene que ser distinto de 0, por lo tanto a tiene que ser distinto de 2 y de menos 2, y ahí podemos decir que el conjunto solución o raíz es 1 partido por a más 2. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, que no se le olvide, porque eso fue lo que vimos en la clase pasada. Fíjense que ya tenemos aquí una aplicación de las fracciones algebraicas a las ecuaciones de primer grado. ¿Ya? Entonces, todo se va sumando. ¿Ya? Aquí tenemos el siguiente cuadrado del binomio. Entonces vamos a desarrollar, y ojo que me preguntan por 4x, entonces yo me concentro en despejar esa expresión. Vamos a desarrollar el cuadrado del primer término, fíjese, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Después lo mismo, aquí desarrollamos cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y lo mismo acá. Cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, hacemos reducción de términos semejantes. Ojo, yo voy a restar aquí x al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces, cuando ustedes vean dos términos iguales a cada lado de la igualdad, al tiro lo pueden anular, porque al restar x cuadrado se me anula. Algunos alumnos dicen, el x cuadrado que está sumando al otro lado resta, por eso se me anula. No, uno está restando x al cuadrado a los dos lados de la igualdad, ¿ya? Luego vamos a anular el a cuadrado, porque también son dos términos iguales, que están a cada lado de la igualdad, ¿ya? Y luego este 2xa no es que esté restando y pase sumando, yo voy a sumar 2ax a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Y luego me va a quedar este trinomio ahí. Entonces vamos a sumar términos semejantes, me queda 4ax, y ahí me queda el cuadrado del binomio a más b al cuadrado. Entonces ahí yo acabo de despejar lo que me están pidiendo, ¿ya? Listo. Ojo, dice, en la ecuación, ¿cuál debe ser el valor de t para que la solución sea 3? Sea x igual a 3. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí en una ecuación me dan la solución, esto es para cualquier ecuación, no solo en una ecuación de primer grado, puede ser de segundo grado también. Si a mí me dan la solución, siempre la solución satisface la igualdad, por lo tanto usted puede reemplazarla. Entonces, en esta ecuación, donde dice x, usted ahora va a poner 3. ¿Ya? Entonces, siempre que les den la solución o les digan que esa debe ser la solución, usted la reemplaza, ¿ya? Entonces, aquí nos va a quedar, vamos a multiplicar aquí término a término, 3 menos 2, ahí me queda 1, 1 por 3 es 3, y ahora despejamos el valor de t, agrupamos todo lo que tiene t a un lado, lo que no tiene t al otro, hacemos reducción de términos semejantes, y aquí acuérdense, vamos a dividir por 3, o multiplicar por 1/3, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, ese es el valor de t para que en esa ecuación la solución sea 3. Ya, la próxima clase vamos a trabajar con fracciones algebraicas. Vamos a hacer solo con ecuaciones fraccionarias. Vamos a hacer una introducción. Es muy importante recordar que cuando ustedes tienen fracciones, ya el denominador de una fracción no puede ser 0 porque se indetermina, ¿ya? Entonces, cuando hay números en el denominador no hay problema, ¿ya? Esas son fracciones algebraicas sencillas. Pero acá, cuando hay un binomio o letras en el denominador, expresiones algebraicas, sea monomio o polinomio, ¿qué ocurre? El denominador no puede ser 0, entonces esta ecuación yo antes de partir resolviéndola tengo que decir que x tiene que ser distinto de 1, ¿ya?
¿Por qué? Porque si X fuera 1, inmediatamente se indeterminan esas fracciones. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen con expresiones algebraicas en el denominador, antes de partir resolviendo, siempre poner la precaución y decir, ojo, esta incógnita no puede tomar este y este valor porque se indetermina la fracción, ¿ya? Ahora, cuando uno resuelve ecuaciones fraccionarias, bueno, en el fondo es resolver una ecuación común y corriente. El tema es que hay varias formas de resolver, unas más cómodas que otras, ¿ya? Entonces, todo depende cómo ustedes estén acostumbrados a resolver, y como yo aquí los tengo de lejos, ¿ya? Vamos a ver opciones cómodas para trabajar, porque hay muchas, ¿ya? Entonces, cuando uno trabaja con ecuaciones fraccionarias, tiene que tratar de deshacerse de los denominadores, amplificando la ecuación por el mínimo común múltiplo. Ahora, eso no es obligación. Uno puede trabajar con fracciones, pero es incómodo trabajar con fracciones, así como trabajar con decimales, ¿ya? Entonces, lo que se sugiere, y todos los profesores del preuniversitario hacemos lo mismo, es, si hay ecuaciones con fracciones, trate de deshacerse de las fracciones, porque incomodan, ¿ya? Y después, cuando ya usted haya hecho ese proceso, trabaja con las operaciones tal cual como lo hemos hecho antes, aplicando los opuestos, los recíprocos, despejando la ecuación. Entonces, algunas sugerencias ya para trabajar con ecuaciones fraccionarias. A ver, no hay un solo camino, eso es importante. Por ejemplo, este 2 que ustedes dicen está restando, al otro lado pasa sumando, dicen ustedes. Ya, acuérdense que eso no es verdad, yo sumo 2 a ambos lados. Y luego los alumnos dicen, el 4 que está dividiendo, al otro lado pasa multiplicando. Acuérdense que eso no es verdad, yo multiplico toda la ecuación por 4, eso es lo que ocurre aquí, ¿ya? Y 4 por 5 es 20, y al multiplicar eso por 4, ahí se me simplifica la fracción, ¿ya? Y luego, el 1 que está restando, te dicen al otro lado suma, y el 3 que está multiplicando, al otro lado divide, ¿ya? Y eso me va a dar 7. Y cuidado porque me preguntan por el opuesto, ¿eh? Siempre lean el ejercicio antes de contestar. El opuesto de X es menos 5, ¿ya? Ese es un camino, pero cuidado, el que generalmente nosotros hacemos como sugerencia es deshacerse de los denominadores al tiro, inmediatamente. Por ejemplo, aquí yo amplifico todo por 4. ¿Y qué pasa? Al amplificar todo por 4, yo puedo simplificar ahí. Aquí me queda menos 8, ahí me queda 12, y me queda al tiro una ecuación sin fracciones. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, damos como sugerencia. Pero no es obligación, insisto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí me va a quedar menos 1 menos 8 menos 9. Sumamos 9 a ambos lados, divido por 3, y me va a quedar que el valor de X es 7, y su opuesto es menos 7. Ahora, ¿por qué yo insisto tanto en esta forma de resolver? Porque esto de que paso para allá y paso para acá, a veces genera errores por falta de concepto. Por ejemplo, yo tengo alumnos que hacen esto. El 4 que está dividiendo, al otro lado multiplica. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque el número no pasa. En rigor yo estoy multiplicando todo por 4. Y cuando yo multiplico todo por 4, aquí me queda 12, pero aquí me tiene que quedar menos 8, no menos 2. Y ahí es donde está el error. Por lo tanto, cuidado con pensar que un número que está dividiendo ya pasa multiplicando, porque no es correcto. Y ahí se pueden equivocar mal, ¿ya? Y ahí, ojo, que las alternativas siempre se encargan de ponerle el distractor, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Próxima clase seguimos con más ejemplos de ecuaciones fraccionarias, ¿ya? Y acuérdense que en el control entra hasta fracciones algebraicas. Esta parte ya todavía no entra. Aunque ecuación de primer grado siempre un poquito por ahí puede salir, pero no en profundidad. No les van a salir ecuaciones con fracciones o algo así, ¿ya? Entonces, paso a la lista. Pueden trabajar en su libro. Todavía no pueden trabajar con la